Les decía, vamos a ver hoy cómo es el delito de abigeato. Vamos a tratarlo brevemente, a ver si podemos concluir con él una breve explicación, ¿no? Sobre lo que es la dinámica del tipo penal. Tampoco ustedes entenderán que este tipo de clases no pretenden ser más que una forma de divulgación, ¿no?, de estos temas para que ustedes posteriormente los profundicen con la bibliografía. O sea, sería muy inocente que ustedes, por decirlo de alguna manera, ustedes se queden solamente con la explicación que podemos vertir acá en una hora de charla, con la profundidad que me puede dar este medio y sobre todo el tiempo para cada tema, ¿no? Entonces nosotros tratamos de, en cada tema que explicamos, dar los puntos más salientes, más importantes. Tampoco hacemos yo particularmente cuando doy la clase hago un análisis holístico muy profundo del tipo penal, porque no me alcanzaría nunca el tiempo, ¿no? Sería como dar una conferencia acá, una especie de charla, que hay muchas ahora en internet, charlas gratuitas de profesores sobre temas de derecho penal, estoy viendo. Es muy, muy grato para aquel que le guste escucharlas. Hay congresos virtuales ahora, pero esta clase pretende ser de divulgación, es decir, que ustedes al momento que recurran a la bibliografía se encuentren más o menos centrados en tiempo y espacio y entiendan de qué están hablando cuando están leyendo el delito de abigeato, por lo menos entiendan qué diferencia hay con el hurto, o por qué el abigeato hoy en día tiene un capítulo específico, que es el capítulo 2 bis, y una regulación autónoma y específica de dónde surgió eso. Más de eso, en el acotado tiempo que tenemos por clase, eh, así que, bueno, el acotado tiempo que tenemos por clase, más que esta charla de divulgación, no se puede hacer. Pero bueno, hoy vamos a traer, a charlar un poco del delito de abigeato. Ojalá nos alcance el tiempo, si no se extiende mucho mi charla. Obviamente depende de mí eso. Podamos ver un poco el delito de extorsión. El delito de extorsión no les va a generar mucha problemática en un tipo penal porque ya ustedes vieron amenazas, coacciones, vieron secuestro coactivo, se entienden más o menos a qué apunta los tipos penales que atentan contra el bien jurídico de propiedad, pero que no constituyen en un apoderamiento, sino que consisten en que la víctima haga entrega de la cosa, pero no en un error como sería una defraudación, sino presa de un pánico o de un temor, el cual le hace generar, digamos, una voluntad distinta a la que habría ejercitado en el caso de que no tuviera la amenaza o el acto delictivo de parte del autor. Eso es lo que sucede. La víctima es la que entrega la cosa en los delitos como usurpación. Sería, para que ustedes entiendan sistemáticamente o ordenándonos, el delito de abigeato sería el último delito que ustedes van a encontrar en esta parte de apoderamiento, que consiste en apoderarse de las cosas, ya sea con fuerza, con violencia, o ya sea por la particularidad del objeto del apoderamiento, que es lo que caracteriza al abigeato. Eso para que ustedes lo entiendan. Y después ya van a empezar los delitos, como habíamos hecho esa primera clasificación cuando empezamos a ver propiedad, van a venir los delitos en los cuales la víctima, que algunos autores italianos llamaban con participación artificiosa de la víctima, es decir, donde la víctima es la que interviene entregando, poniendo las cosas a disposición del autor, porque la ha amenazado, la ha coaccionado y se trataría de una extorsión, o cuando pone a disposición o entrega una cosa fruto de un error, que sería el caso de una defraudación, ¿no? O ha entrado en posesión de la cosa por un título legítimo, intervierte el título y no se niega a restituir la cosa, que sería un caso de defraudación, pero por abuso de confianza. Esa más o menos sería una aproximación estructurada. No me interesa ser muy estructurado tampoco, pero estructurada de cómo podemos distinguir nosotros estos delitos en este apartado. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, esta sería nuestra explicación. Vamos a darle acá. Por ahí algunos estén probablemente más en conocimientos que otros, algunos gustan de una música más que de otros. A mí me gusta la música, a mí me gusta el rock, y no sé si alguno sabe a qué pertenece o a qué corresponde la imagen de esa vaca. Digamos, esa vaca no es una vaca cualquiera, diría, ¿no? Como el famoso canto infantil,
Es una vaca lechera, justamente, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las vaquitas y de las penas, justamente como decía la hermosa canción de Atahualpa Yupanqui, del arriero, ¿no? Pero esa vaca, no sé si alguno sabe, que lo ponga en el chat o que puede intervenir, si alguien sabe a dónde pertenece esa imagen de esa vaca. ¿Alguien sabe? Pregunto en serio. Entonces estamos colonizados por lo que es el reggaetón, la música de Arjona y el trap, podríamos decir eso. Esto tengo totalmente perdida la esperanza en la humanidad. Nadie sabe a qué corresponde esa foto. Bueno, corresponde a la tapa de un disco famosísimo de rock. A Este, Pink Floyd. Eso, exactamente, muy bien. Bueno, ya me salvaron de no caer totalmente en la amargura y la desazón. Es la tapa de un disco de Pink Floyd, exactamente. Y justamente tiene una vaca, el disco se llama Atom Heart Mother, sería así como corazón atómico de mujer, de madre, y tiene en la tapa una vaca, y justamente siempre la utilizo a la vaca de Pink Floyd para arrancar este tipo de charla o breve comentarios sobre lo que es el delito de abigeato, porque es una vaca muy famosa, ¿no? Hay vacas famosas y vacas ignotas, y esta es una vaca muy famosa en este caso. Más allá de esto, nosotros tenemos que comentar indudablemente si se quiere, un cambio en la sistemática del Código Penal que provino de la Ley 25.890, que es la ley que reformó este apartado en el título sexto de los delitos contra la propiedad, porque crea, y tendríamos que entender por qué. A ver, siempre la idea de un conocimiento científico creo que parte de la duda, ¿no? El conocimiento científico parte de la duda. Lo que no hay a pesar de que parezca que la ciencia tiene certezas, siempre son certezas que se están poniendo en crisis y están apareciendo nuevas dudas. Partir de la duda es importante, por eso es interesante que ustedes se pregunten, o los invito a que partan de una duda de preguntarse por qué el legislador optó en cambiar la estructura histórica del Código Penal, con varias leyes, incluso la 23.588, que era una ley que había introducido una forma de agravante en el viejo hurto de ganado, cuando el hurto de ganado alcanzar una cierta cantidad de cabezas de ganado. Ahora vamos a ver lo que es el ganado. Había introducido eso, pero siempre la sistemática del código, y también en el derecho comparado, esto hay que decirlo, siempre ha mantenido al hurto de ganado dentro de las figuras de los hurtos calificados y a su vez subclasificados en lo que nosotros conocimos las clases anteriores, que era el hurto campestre, ¿no? Ese hurto campestre que se caracterizaba o el legislador justificaba la aparición de una determinada agravante por el hecho de que al estar estos objetos que están contenidos en el 163, inciso 1, del cual el legislador, tendríamos que preguntarnos por qué, sacó de ahí el abigeato y lo llevó a un capítulo especial, autónomo. Todavía quedan ahí los hurtos campestres que se caracterizaban, y esa es la razón de ser, de que estos ciertos elementos estaban dejados en el campo. Y estos dejados en el campo era un concepto que el legislador, por el cual el legislador nos comunicaba, de que dejados en el campo quiere decir que el tenedor no puede ejercer una custodia inmediata sobre estos bienes que estaban entendidos como hurto campestre, no estaban incluido el ganado, y no podía ejercer el tenedor una custodia inmediata sobre estos bienes, en primer lugar, en los bienes que son inanimados, como un tractor o como una maquinaria, que están contenidos hoy en el hurto campestre. No podía ejercer la tenencia y la custodia de estos elementos porque las grandes extensiones de terreno que constituyen los campos impiden que esté la persona ahí al lado ejerciendo la custodia de esa tenencia, y por las mismas labores del campo obligaban a dejar las cosas y a la vez reducir la posibilidad de control o de custodia sobre esas cosas. A eso se entendió desde siempre, muchas legislaciones lo receptaron. Si ustedes leen de manera romántica, si quieren, el Tratado de Derecho Criminal, el programa de Derecho Criminal de Francesco Carrara, ya Francesco Carrara, 1800 y pico le estoy diciendo, ya explicaba que era un fundamento lógico que se agravaran los hurtos de los objetos que estaban dejados en el campo. Era lógico ese agravante, porque decía Carrera que cuando menor era la custodia y la posibilidad de protección privada, es decir, por el tenedor, mayor debía ser la represión de las conductas que agreden esa custodia por parte del Estado. Así que ese era el justificativo por el cual los hurtos campestres debían ser agravados y no hurtos simples.
Entonces siempre se entendió que el hurto del ganado, como la de los elementos que se utilizan para la labor en el campo, que fueran dejados en el campo, tenía una mayor protección legal a través de esta inclusión en los delitos agravados. Pero sin embargo, lo que parece llamativo, y esto nos tiene que llamar a algún tipo de reflexión o de pregunta, sin embargo, el hurto del ganado en sí, así como estaba contenido antes en el 163, inciso 1, como hurto campestre, el hurto de ganado hoy en sí, hoy ha quedado reducido a la figura simple. No importando que el objeto sea el ganado, ni que el ganado constituya un elemento de difícil custodia para su tenedor porque se mueve solo en grandes extensiones de terreno, que fue lo que históricamente el legislador entendió como merecedor de mayor este, represión punitiva, que hacía que esto fuera una figura agravante. Hoy en día el hurto de ganado, supongamos que usted va llevando su ganado por el costado de la ruta, y vienen unos cuatreros y agarran el ganado y lo suben incluso en un medio motorizado, eso constituye un hurto simple, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, dice, pero bueno, ¿qué pasó? Que el legislador se le ocurrió hacer un capítulo específico con dos tipos penales, el 167 ter y tres tipos penales, el 167 quater y quinque, es decir, con todas unas agravantes muy, muy detalladas ahí, incluso agravantes en otros títulos, como los delitos contra la fe pública, también incluyó agravantes ahí cuando el ganado no solo fuera víctima de abigeato, sino también de adulteración de las marcas y las señales, que son lo que tienen los animales en las orejas para identificarlo. La marca es la identificación que tiene el ganado mayor y la señal el ganado menor, ¿no? Hoy en día es un chip, ¿no? Antes era una marca fuego en el cuero, bueno, esto fue variando. Lo verán ustedes, o lo vieron, o no sé, en lo que es el derecho agrario y ese tipo de ordenamiento jurídico, pero más o menos esa es la idea. Y ese ganado que está al costado de la ruta, que usted lo va llevando para, qué sé yo, para que vaya a tomar agua, viene un grupo de cuatreros, lo alza en un camión, jaula, se lo lleva, y eso es un hurto simple. Verdaderamente hoy en día es un hurto simple. Entonces nos preguntamos, y ahí va la gran pregunta, ¿qué pasó que el legislador se le ocurrió crear, les decía yo, un capítulo específico, el capítulo 2 bis del título sexto, con artículo específico, con 167 ter y quater y quinque? ¿Qué pasó? Y bueno, indudablemente, como siempre sucede, nosotros tenemos que retrotraernos a los conceptos básicos del derecho penal como herramienta del poder punitivo y sobre todo como herramienta de control social. Y el legislador penal, y creo yo que es un caso paradigmático, el legislador penal no es permeable, bajo ningún punto de vista, a las presiones que puede sufrir de distintos sectores de poder, no las presiones populares que uno puede entender que le haya pasado, por ejemplo, a los legisladores después del caso Bloomberg, que se vieron compelidos a incluir un paquete de reformas del Código Penal que aumentaba considerablemente las penas, era de inflación punitiva, digamos, sino de intereses más ocultos, ¿no? Que tienen mucho poder de lobby, mucho poder económico, o sea, tienen mucho poder de presión sobre los legisladores, y pueden llegar a llevar a que los legisladores creen tipos penales y bienes jurídicos que protegen exclusivamente sus intereses. Y eso aquí creo yo que esto produce, si nosotros analizamos con detenimiento el delito de abigeato, más allá de lo que, digamos, el discurso oficial histórico de la Argentina ha tenido sobre el ganado, sobre la producción ganadera argentina. Eso es un problema de filosofía, ¿no? De filosofía política. Hay un discurso dominante en la Argentina que nos ha inculcado a todos los ciudadanos que el patrimonio de la Argentina es el ganado. Es decir, que nosotros verdaderamente vamos a ser un país potencia cuanto más nos preocupemos y nos fijemos en la producción ganadera y no en otras áreas que verdaderamente este sector ideológico, ¿no?, piensa así. Y nosotros tenemos que ser un país exportador, agroexportador. Y bueno, como decía Sarmiento, no puede ser que nosotros nos muramos de hambre mientras las familias ricas se sientan a esperar cómo engordan las vacas. Eso dijo Domingo Faustino Sarmiento, que el 11 fue como es su conmemoración por el Día del Maestro. Más allá de esa circunstancia, el legislador penal no es un sujeto, digamos, no es un oráculo que está en una burbuja que no sufre ninguna presión y
sanciona tipos penales porque pretende proteger bienes jurídicos que afectan el desarrollo de la personalidad humana o protegen aspectos esenciales de la vida. Si ustedes analizan el delito de abigeato, se van a dar cuenta que el legislador lo que hizo fue crear un capítulo, y lo digo con todas las letras, me hago cargo de lo que digo, crear un capítulo, un bien jurídico primero, específico. Un bien jurídico específico, por más que los autores en general de doctrina, como el profesor Bompadre, incluso yo lo entiendo, más allá de una visión puramente técnica o académica, mantengan que el bien jurídico protegido en este delito es la propiedad del ganado, eso es verdaderamente hay que revisarlo y hay que preguntárselo. Esto nos demuestra, le decía yo, que el legislador tiene una permeabilidad importante a los sectores o factores de poder que inciden en la sociedad y que tienen mucho poder económico, mucho poder de lobby. Y les decía, para mí el legislador, y esto me hago cargo, creó un bien jurídico específico, un capítulo específico del Código Penal y 3 tipos penales específicos para proteger un determinado interés particular o sectorial, que es, entiendo yo, no la propiedad del ganado, sino la propiedad del ganadero, para que se entienda esto. No estoy con esto generalizando, y si entienden así, tampoco me preocupe mucho, pero no estoy generalizando con todos los ganaderos, ¿no? Sino con sectores importantes, ¿no? Estamos hablando de sectores de mucho peso a nivel político, a nivel económico, que pueden lograr que el Código Penal tenga un capítulo específico con tipos penales específicos para protegerlo a ellos solamente. Porque si la protección, si la protección recayera sobre la propiedad del ganado, y nosotros respetáramos todos los fundamentos que históricamente, en todas las legislaciones en general, han llevado al hurto de ganado a ser una figura agravada siempre del hurto, porque indudablemente es muy difícil la custodia sobre un objeto que se mueve solo. Si nosotros pensamos eso, el hurto del señor que llevaba su ganado por el costado de la ruta tendría que ser abigeato, ¿no? Si la propiedad del ganado fuera el bien jurídico protegido, pero sin embargo eso no es un hurto simple, no constituye ni siquiera hurto campestre, pues no está contenido taxativamente en el artículo 163, inciso 1. Entonces, cuando uno analiza cuáles fueron los motivos de la reforma y de la incorporación del capítulo 2 bis con el delito de abigeato, tiene que remontarse, para entender un poco el derecho penal en Argentina hay que leer los diarios. Parecería ser un poco contradictorio. Uno diría, no, tiene que ir uno para entender el derecho penal tiene que ir a la biblioteca y abrir los libros de derecho penal y así va a entender el derecho penal. Bueno, ahí va a entender una parte del derecho penal. La otra parte la va a entender si uno lee los diarios. Y en la época previa a la sanción de la ley que modificó, que creó, digamos, este capítulo específico, si ustedes leen los diarios o las crónicas periodísticas van a ver que hubo una ola increíble e incesante de cuatrerismo en lo que es el sector rico de Argentina, un poco más al norte también cerca del NOA, que era la Pampa Húmeda. Había los diarios estaban constantemente machacando que el interior de la provincia de Buenos Aires era azotada por bandas de cuatreros que tenían mecanismos motorizados para llevar, y ahí decían los titulares de esa época, está en crisis la economía argentina, ¿no? El patrimonio nacional y cultural que es la ganadería en la Argentina. Digamos, eso también tiene una explicación, o sea, quienes han logrado que el legislador penal les haga un capítulo y una serie de delitos para sus intereses particulares, lo han logrado porque nosotros históricamente en la Argentina hemos tenido si se quiere así, un discurso dominante sobre la política y la filosofía política del país que nos ha hecho creer a mucha gente de manera sincera que el motor de este país es el campo. Una cuestión absolutamente falsa y que no coincide con ningún dato, digamos. El motor del país no es el campo, es la industria. Y los países que son potencia en el mundo son potencias industriales, no ganaderas o agrícolas ganaderas. No hay ninguna potencia mundial que sea sin industria, sin producción de bienes a los cuales uno le agrega valor. Esto es sabido. Sin embargo, nosotros en la Argentina compartimos una especie de idiosincrasia cultural, culinaria o de toda índole. Incluso nos reunimos
ahora incluso lo hacemos clandestinamente, nos reunimos alrededor de un asado, es decir, estamos comiendo una vaca. Los argentinos, es decir, que toda nuestra vida circula a través de esto, y eso tiene un porqué. Me encantaría que ustedes también se lo pregunten. ¿Por qué creemos nosotros, tenemos como preclaro una idea, un preconcepto de que la Argentina es un país ganadero y que se va a salvar siempre que ande bien la ganadería, cuando la ganadería no aporta más a la economía nacional más que el 16% del Producto Bruto, digamos. Tiene un aporte, si se quiere, no es menor, pero tampoco es trascendente. Entonces esto ha generado también toda esta cuestión. Bueno, pero un sector muy importante, de mucho poder económico, de mucha incidencia en la realidad del país y de nuestra idiosincrasia, logró que el legislador le fabrique, le decía yo, les cree primero un bien jurídico específico, porque la propiedad del ganado no es el bien jurídico, o sea, para los libros, si ustedes van a leer los textos, van a encontrar que el bien jurídico en el delito de abigeato es la propiedad del ganado, pero no lo es. Pues si no, les digo el caso del sujeto que arría sus vacas al costado del camino, sería un abigeato eso, sin embargo es un hurto simple. Entonces, esa no es, y además el tipo penal exige para la concurrencia de esta figura abigeato ciertos elementos de carácter normativo, como es el establecimiento rural, que para tener un establecimiento rural, y si ustedes analizan el concepto de establecimiento rural que está contenido en el artículo 77, para tener un establecimiento rural uno tiene que tener algún tipo de capacidad económica. Porque si usted tiene unas cuantas vacas ahí, que las cría como puede para poder venderlas de vez en cuando y hacer alguna diferencia, eso no es un establecimiento rural. Y si usted tiene ahí un corral con algunas vacas que cría de vez en cuando como para vender algo, y usted no está protegido por la ley, porque no tiene un establecimiento rural, que es un elemento del tipo. Y durante el transporte, que es la otra circunstancia en la cual la ley protege al ganado, una es mientras está en el establecimiento rural, la otra durante el transporte, y bueno, usted para transportar su propio ganado, para tener el transporte, y tiene que tener también cierta capacidad económica. Entonces esto nos está demostrando que aquí la preocupación del legislador no ha sido en ningún momento la propiedad del ganado. Si no, no hubiera dejado fuera el amparo de la ley aquel que no tiene establecimiento rural. Sin embargo, quien no tiene un establecimiento rural no puede ser víctima de abigeato. Y un establecimiento rural, por más que el concepto de no sea establecimiento rural, lo vamos a ver, en ningún momento el concepto exige que esté en el campo. Así que puede ser en medio de una ciudad de establecimiento rural. Pero bueno, vamos a ver un poco brevemente los antecedentes históricos de en qué consiste el abigeato. El abigeato indudablemente ha sido uno de los furtum, es decir, de los delitos de apoderamiento más antiguos, que ustedes lo encuentran en los antecedentes romanos, en la vieja época clásica, donde veían este tipo de robo, el cual era penado muy severamente, porque recuerden ustedes que el patrimonio estatal consistía entre sus posesiones el ganado. El ganado era también un elemento de ahorro, de atesoramiento estatal. Por lo tanto, esto consistía en un apoderamiento de carácter grave en esas figuras antiguas del derecho romano, pero tenían la particularidad que por el objeto sobre el cual recaía el apoderamiento era un objeto de determinadas dimensiones, tamaño y peso, que no podía ser llevado, no podía ser cargado, es decir, no podíamos estar en presencia de lo que se denominaba la aprehensión, ¿no? En la época romana no se podía alzar la vaca para llevársela, entonces teníamos que recurrir a otra figura que era distinta. Van a ver ustedes ahí en el libro, yo les dije que había relativos al momento consumativo, ¿no? y a las formas de consumación del antecedente de los derechos romanos, tenían que ya participar de una contractatio, ¿no? Es decir, y a su vez un abactio, que esos eran los conceptos romanos, ¿no? ¿Qué quiere decir la contractatio y el abactio? Era tomar la cosa, ¿no? Tenerla, pero arrearla, echarla por delante, porque el abigeato proviene de abagere, que es el verbo, que quiere decir echar las bestias por delante como única forma de transportarlas o de llevárselas, arrear las bestias, echarlas por delante para que caminen, pues uno no puede alzar una vaca y llevársela como cualquier otro objeto de apoderamiento. Por eso es particularmente específica la regulación que ha tenido este delito siempre en la historia, por la característica particular del objeto sobre el cual recae ganado. Lo que sucedió fue que la 25890 derogó todas las circunstancias relativas al ganado que estaban en el artículo 163, inciso 1, que para mi entender deberían haber dejado ahí la figura del abigeato clásico, el que no necesita que exista
para su configuración en un establecimiento rural, debieron haberlo dejado en el 163, inciso 1, que quede ahí, para que el señor que iba llevando su vaca y ha saltado en el medio del camino, no quede desprotegido de la ley, quede protegido por esa figura del abigeato clásico, ¿no? Sin embargo, lo derogaron y trasladaron todas estas figuras al capítulo 2 bis, donde existen figuras autónomas, ¿no? No, fíjense, para que ustedes entiendan, ese capítulo es un capítulo autónomo, y los tipos penales que están contenidos ahí son tipos penales autónomos. ¿Qué quiero decir con esto? No se le aplican las agravantes del robo, ni las circunstancias del robo, ni las agravantes del hurto, no tienen la excusa absolutoria del 183, 85, todos los elementos que ustedes pueden encontrar en los otros robos no se aplican, solamente se aplican los elementos contenidos en el capítulo 2 bis, porque es un delito de características autónomas. Si uno analiza los elementos que lo componen, uno se da cuenta más todavía que es autónomo. Y la ley creó un delito autónomo, como les decía, que deriva del hurto. Indudablemente estamos en presencia de una figura de apoderamiento, donde tiene que haber desapoderamiento, donde tiene que haber disponibilidad de la cosa, todos los elementos que ustedes pueden encontrar en una figura clásica de hurto, que ya vimos del artículo 162, que vimos hasta el cansancio, nada más que con las características específicas que están contenidas en el capítulo 2 bis, que lo transforman en un delito autónomo. Pero a pesar de ser un delito autónomo, reitero, no deja de ser un delito de apoderamiento, desapoderamiento, como sería el hurto. ¿Está? Eso para que se entienda perfectamente. Pero indudablemente, si nosotros nos sinceramos, no podemos sostener, no podemos sostener nosotros que estemos hablando ahí de, digamos, una figura de hurto campestre porque la ley así lo ha derogado, y tampoco que el bien jurídico protegido sea la propiedad del ganado en sí, como era el antiguo abigeato. Para que ustedes entiendan, el elemento o el objeto del apoderamiento lo constituye indudablemente el ganado, y si ustedes entienden el ganado, podríamos entender que son cuadrúpedos de cierta alzada, ese es el concepto que se da siempre, que por lo general forman grey o rebaño y apacientan en los campos, ¿no? Que sirven para carga, descarga o provisión de carne y lácteos. Muchos conceptos ustedes pueden tomar de ganado, pero para entender el ganado desde el punto de vista penal, lo importante es que sean unos animales de cierto porte, de cierta alzada, así de cierto tamaño, que impiden el apoderamiento como la figura común de hurto. Y que su custodia sea dificultosa por el hecho de que están apacientan por los campos formando grey o rebaño, y eso que ustedes más o menos tienen en los conceptos que van a encontrar en cualquier bibliografía de ganado. Había en una época una discusión que quedó fuera si se quiere, de interés, perdió todo interés la discusión sobre si el viejo delito de hurto de ganado del abigeato del 163, inciso 1, al hablar de ganado hablaba de una cabeza o de más cabezas, ¿no? Si ganado es un conjunto de animales, cuando hablábamos de ganado, el hurto de una sola cabeza, es una discusión antigua esta, ¿no? El hurto de una sola cabeza constituía o no abigeato, porque el hurto tiene que ser de ganado, y el ganado tiene que ser más de una cabeza para que sea un conjunto de fieras que se formen grey o rebaño, los rebaños son numerosos. Una discusión que la 23588 pretendió solucionar, cuando incluyó un agravante por la cantidad de cabezas de ganado. Entonces, bueno, hasta 5 cabezas de ganado del hurto, que el abigeato, o en esa época el hurto campestre, era de una manera, y después de 5 cabezas era otra. Pero eso quedó totalmente derogado con la aparición de la 25890, quedó totalmente derogado esta cuestión, y ahora van a ver ustedes cómo quedó conformado el tipo. Pero el objeto que constituye el delito, digamos, para que ustedes entiendan, es el ganado, que existe una clasificación que la ha adoptado el derecho penal, tampoco es una clasificación propia, o si se quiere, como digo, adaptada a nuestra ciencia, que es la diferenciación entre ganado mayor y ganado menor, que tenemos en el ganado mayor, que son indudablemente los animales de mayor porte o alzada, de mayor tamaño, un búfalo, un caballo, una vaca. Ahí tienen ustedes lo que es el ganado mayor, y el ganado menor, que son las cabras, cerdos y otro tipo de animales que se incluyen. Ustedes pueden incluir, van a ver muchos autores, por ejemplo, el profesor Chaín, que es profesor de esta cátedra, en algún artículo que ha escrito por ahí, incluyó el búfalo, que se cría en Corrientes. También, si ustedes van para el norte, van a incluir, para la zona del no, van a incluir en el ganado mayor lo que son las alpacas, las llamas, los guanacos, son ganado mayor.
Y después en ganado menor hay otros tipos de animales que pueden estar incluidos. Hay discusiones en la doctrina constante si los animales de granja los podemos incluir dentro del ganado menor. Yo entiendo que el animal de granja no es ganado porque no forma grey o rebaño ni apacienta en los campos, que es lo que hace el ganado. Eso lo hacen las cabras y lo hacen las vacas. O sea, esas características son las que definen ganado, por eso, por lo general, las aves de corral, la piscicultura, la cría de ranas y todo ese tipo de actividades productivas que tienen que ver con el campo, con la naturaleza, no están incluidas dentro del concepto de ganado. O sea, ahí puse yo un ejemplo de actividad excluida, que es la piscicultura, es decir, la cría de peces, no está contenida. Yo creo indudablemente porque una cuestión muy simple, muy lógica, no son ganado, ¿no? Es decir, las gallinas no son ganado. Sin embargo, ustedes ven en el concepto de establecimiento rural, y eso puede resultar un poco confuso, en el concepto de establecimiento rural está actividad de tambo, granja o cultivo de la tierra. Bueno, pero después yo le voy a explicar por qué ese concepto, porque uno se pregunta, dice, ¿por qué el concepto, o por lo menos yo me lo pregunto, no sé si ustedes se lo llegan a preguntar, ¿por qué el concepto de establecimiento rural que establece el Código Penal incluye las actividades de granja, por ejemplo? Dice ahí el concepto, y yo no les puedo decir que las aves de corral sean ganado, no están incluidas. O sea, el apoderamiento de una gallina no podría ser nunca abigeato. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Sin embargo, el concepto de establecimiento rural de la ley, el artículo 77, incluye la actividad de granja. ¿Por qué? Bueno, ahora le voy a explicar. Cuando veamos el concepto le voy a explicar por qué, porque todo tiene un porqué. Así que esa es la idea. Bueno, está incluida la actividad de piscicultura, cría de ranas y otros elementos que, para que ustedes entiendan, y con esto concluyo, usted va a constituir objeto de abigeato siempre la cría, o en este caso el establecimiento rural que se dedica a la cría de lo que se conoce como ganado. Y ahí está el concepto, mayor o menor. Las ranas no son ganado, los peces no son ganado, etc. Entonces ahí usted con ese concepto, el de ganado, pueden fácilmente incluir o excluir actividades que puedan constituir actividades de un establecimiento rural. La idea era esta, ¿no? Más o menos yo ya se los adelanté. La explicación surge indudablemente por cómo aparece la creación de la ley. Yo ya les indiqué hace un ratito que nosotros, si nos remontamos al análisis periodístico de esa época, de la época del momento de la sanción, van a ver ustedes que había en la prensa como un revuelo, digamos así, como una especie de. Vieron que si ustedes miran los medios de comunicación, van a ver que los delitos tienen épocas. Hay una época donde están de moda las entraderas, después están de moda los suicidios, los femicidios, después desaparecen los femicidios, después vuelven a aparecer otra vez. Y bueno, eso tiene que ver no con la existencia o inexistencia o el aumento o la disminución del delito en sí, sino de lo que se conoce como la sensación de inseguridad que tiene la población. Cuando los medios de comunicación repiten y reiteran los delitos, por ejemplo, uno pasa en loop, ahora está el tema de las picadas ilegales, ¿no? Que lo vamos a ver cuando veamos. Vieron que atropellaron a un nenito, lo mataron, un caso muy común. Nosotros tenemos muchos problemas de lo que es educación vial. Bueno, mataron a un nenito, ahora está el tema de las picadas ilegales, bueno, pero repiten la noticia 4 o 5 veces por hora. Entonces la persona que está viendo la tele constantemente está enganchada viendo ese tipo de delito y cree que hay un aumento de las picadas ilegales porque seguramente ahora van a mostrar otra noticia que en tal lugar hicieron una picada ilegal y ahí se empieza a generar esa sensación de inseguridad de que eh, estamos rodeados de lo que tipo Rápido y Furioso. Eso fue lo que generó, por ejemplo, el aumento de las penas en los delitos viales, en el homicidio culposo cuando se comete un accidente de tránsito, en la creación de la figura del 193 bis. Las picadas ilegales fueron que hubo 3 o 4 picadas por ahí. Los medios de comunicación amplían esa circunstancia, así se genera el reclamo social para la sanción de una ley penal, o mejor dicho, el reclamo social para la solución del problema social, que sería en este caso las picadas ilegales, y va corriendo al legislador para no tomar ninguna medida de fondo y crea una ley penal. Con eso la sociedad se tranquiliza. Eso se denomina el círculo vicioso del derecho penal simbólico. O sea, un derecho penal simbólico es un derecho penal que en verdad, verdaderamente no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada, para que se tranquilice la gente, ¿no? Y deje de. Eso pasó con las picadas ilegales, que ya sancionaron el delito, que nunca sirvió para nada. Bueno, y lo mismo pasó con el abigeato, a eso voy.
En la época en que se estaba por sancionar esta ley, había en los medios una constante campaña de que había cuatreros por todos lados, con bandas armadas, que había habido heridos y tiroteos. Eso generó, o mejor dicho, los medios lo que hicieron fue, los medios en connivencia también un poco con estos intereses que les digo, generaron el caldo de cultivo necesario como para que la reforma sea bien tomada o bien aceptada por la sociedad. Por eso es lo que se pretende de los medios de comunicación. O sea, no me quiero poner Foucaultiano, pero lo que trata de hacer el poder con las medidas que va a tomar no es imponerlas, porque eso genera una resistencia, sino normalizarlas, que empiecen a ser algo que uno acepte como algo normal, ¿no? Y eso es lo que hicieron con los medios, con el tema de los cuatreros. Entonces, cuando vino la creación de un tipo penal nuevo, que incluye una serie de conceptos que, a mi manera de ver, afectan o atentan de manera flagrante el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 16, porque tiene tanto derecho a la protección penal de su ganado, el hombre ese que iba con la cantidad de vacas necesaria por el camino y lo asaltaron y es un hurto simple, como el ganadero que tiene un establecimiento rural con 500.000 cabezas de ganado. La ley no puede discriminar, sin embargo lo hizo. Digamos, el legislador discriminó, le brindó una protección específica con una cantidad de pena importante. Si ustedes ven las agravantes, por ejemplo, hay una agravante específica para aquella persona que trabaja en las actividades de ganadería y comete estos delitos. Es decir, incluso tiene como agravantes el peón, ¿no? El peón tiene una agravante específica. Nunca más queda claro que el bien jurídico no puede ser la propiedad del ganado, ¿no? Sino que ha habido intereses de sectores muy importantes, y tengo pruebas de esto, no es que estoy diciendo, estoy haciéndome el conspiranoico de que los sectores ganaderos más importantes del país presionaron al legislador para que les cree un delito de abigeato específico, porque así pasó. Tengo pruebas, y ahora se los voy a decir cuando lleguemos al concepto de establecimiento rural. Les voy a dejar la tarea para que ustedes lo busquen, para que no vean, no se queden con lo que yo les digo. Pero no podría ser nunca la propiedad del ganado, a mi manera de ver, el bien jurídico protegido en el delito de abigeato, porque si no, este hombre que yo les digo que va por el camino con sus vacas, debería estar protegido también, porque ese ganado es propiedad de él. Aquella persona que tiene en su casa un pequeño corral con 20, 25 ganados ahí, del que sea, mayor o menor, que los tiene los va criando como puede y de vez en cuando los vende en alguna feria para tratar de obtener algún tipo de ganancia, pero no, eso no podemos llamar nosotros establecimiento rural, porque es un microemprendimiento ahí, cuentapropista. Ese tampoco está protegido por la ley, ni siquiera por el delito de hurto campestre. Es un hurto simple, y hay ganado, hay todo. Entonces, indudablemente lo que se pretendía proteger, y uno si es perspicaz, y abandona todos los prejuicios culturales que tienen con la actividad ganadera en la Argentina, vieron que siempre el campo es atacado, que hay que cuidar el campo, todos somos el campo, y todo ese tipo de cuestiones. Si uno lo ve sin ese tipo de prejuicios culturales, se va a dar cuenta que los sectores ganaderos más importantes presionaron para estas circunstancias, ¿no? Para que se vea, y pasamos a tener un tipo penal específico que protege la propiedad del ganadero y de su actividad comercial en el establecimiento rural, y también, ¿no?, durante todo el transcurso del transporte del animal, que era importante también esa protección, porque el animal, el establecimiento rural es un establecimiento rural que vende en otros mercados, porque si está protegido el establecimiento rural como bien jurídico o elemento del tipo, digamos, que constituye el ámbito donde debe protegerse el bien jurídico, es decir, todos los ganados que están dentro del establecimiento rural son los que están protegidos por este capítulo, y a la vez el legislador protege el transporte del ganado hasta los puntos de venta, quiere decir que está pensando en la protección de una unidad económica llamada empresa o establecimiento rural de cierto porte, porque ese ganado lo imagino que vivo, lo debe transportar para su faenamiento en otro lugar. Eso implica una cierta actividad económica, es decir, que está en la protección la ley de una actividad económica específica, que no está mal. Digamos, si el legislador fuera un poco más sincero y dijera, mire, acá los muchachos, también podría proteger con tipos penales específicos otro tipo de actividad que fuera importante para el país, bueno, está bien, pero no lo dice. Lo esconden detrás de la sanción de esta norma, lo que esconden son otros intereses, la protección, mejor dicho, el legislador, la protección de un interés específico de un sector económico importantísimo del país, como es el sector ganadero, pero el sector ganadero exportador.
porque si no el transporte no estaría protegido también, ¿no? Toda esta actividad económica de lo que tiene que ver con la ganadería. Por eso digo yo, y esto es una opinión personal, yo indudablemente les recomiendo que ustedes se apeguen o lean las bibliografías. No sé si van a encontrar una crítica desde este punto de vista, por lo menos desde el punto de vista que les doy yo trato de ser sincero con mis propias convicciones. Yo no voy a venir a decirle a usted acá que me parece espectacular el delito de abigeato, que es un tipo penal que necesitábamos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con las 9 millones de cabezas de ganado de la Argentina si no está este tipo penal? Yo no voy a venir a decir eso porque no estaría siendo honesto conmigo mismo. Yo trato de explicarle cuál es mi visión. Indudablemente ustedes van a leer el libro y van a encontrar otra cosa, pero es otra opinión. Yo les recomiendo que esto que es una opinión personal más que una enseñanza académica, también lo es, pero parte más de una opinión personal. Tengo pruebas, pero no deja de serlo. Ustedes lo complementen con lo que verdaderamente dicen los libros, ¿no? Si uno lee cualquier texto sobre este punto, el bien jurídico protegido en el abigeato es la propiedad del ganado. No hay más vuelta que darle. Todos hablan igual, creo, compadre, dona. Por ahí algún autor tendrá una opinión parecida a la mía, crítica sobre este punto, pero no lo sé, no lo sé. Pero bien, este nuevo tipo penal que apareció para calmar el clamor por la ola de cuatrerismo que existía en nuestro país aparentemente, trae como elementos o componentes fundamentales algunos conceptos que aparecen en el derecho penal y que no lo teníamos. Y uno del concepto principal que creo que yo que caracteriza o singulariza este tipo penal es la exigencia que para que se dé la configuración del abigeato no solo se evidencie el apoderamiento de una o más cabezas de ganado, mayor o menor, como podría ser cualquier abigeato. El abigeato consiste en eso, en el apoderamiento de una cabeza de ganado mayor o menor, sino que además exige la nueva ley, la reforma, que ese apoderamiento se realice dentro de un establecimiento rural. Fuera del establecimiento rural solamente durante el transporte del animal. Pero si el animal está fuera del establecimiento rural para otra cosa distinta, que no sea para su transporte, o en las actividades que componen el concepto de establecimiento rural, la figura no es de abigeato. Será de hurto, pero no de abigeato. Entonces este elemento muy importante que aparece, que incorpora la ley lo trae y lo incorpora en el Código Penal. No solo lo nombra en el artículo 167 ter, sino que el artículo 77 del Código Penal tiene un concepto específico de lo que es el establecimiento rural. O sea, ahí está el concepto. En el artículo 77, como ya les dije muchas veces, están todos los conceptos del Código del Derecho Penal, capital, mercadería, etcétera, estupefaciente, etcétera. Ahí está el concepto. Si ustedes analizan el concepto de establecimiento rural, y aquí donde viene un poco la prueba de mi postura desconfiada, por lo menos, o poco optimista sobre esta figura del abigeato, es en el concepto de establecimiento rural. El concepto de establecimiento rural pareciera ser un concepto, digamos, que el legislador lo analizó y lo entendió importante para poder abarcar todos los objetos de protección de esta figura, no dejar lagunas de punibilidad, ni que se escape alguna acción que pueda poner en peligro el bien jurídico, que sería, entre comillas, la propiedad del ganado. Para mí no es así. Pero el concepto es muy, muy, muy llamativo porque, por ejemplo, si ustedes hacen referencia, el establecimiento rural tiene que ser un inmueble, indudablemente esto lo dice el propio concepto, un inmueble, estamos hablando de un campo, ¿no? Pero que se destina a la cría, mejore o engorde del ganado. Cría, mejore o engorde del ganado. Es decir que si usted tiene en su casa o en el lugar que sea, en un campo, tiene una cierta cantidad de ganado, pero no lo dedica a esas actividades, no tendría usted lo que se denomina, o la ley denomina, la ley penal, como establecimiento rural. Por lo tanto, si el concepto de establecimiento rural está exigiendo cría, mejora y engorde, la cría y mejora y engorde es muy difícil que alguien la realice por hobby, ¿no? Porque uno se dedica a criar árboles bonsai, el otro a hacer modelismo, y yo me dedico a criar, engordar y mejorar las razas de ganado. Indudablemente quien hace estas actividades de cría, mejora y engorde lo hace con un fin económico que está perfecto.
O sea, estamos hablando de eso. A lo que me lleva a pensar a mí que un establecimiento rural es indudablemente una unidad económica. ¿Qué estoy hablando de esto? Una empresa, bajo la modalidad o el tipo empresarial que a ustedes se les ocurra. Pero estamos hablando de una cierta actividad que incluye el ganado, por la cual la persona lo cría, lo mejora y lo engorda con una finalidad económica. Si no, no me parece a mí razonable que pudiera ser un establecimiento rural tipo ONG, que no tiene un fin económico. Estamos hablando de todas las granjas, la granja Orígenes, ahí criadores, cualquiera que ustedes puedan ver al costado de la ruta, hay un montón de lugares donde se cría, se mejora y se engorda la raza de ganado. Una empresa. Si es una empresa, indudablemente estamos hablando que, y eso ya es lo primero que yo entiendo me da la razón a mí en pensar, el legislador en el concepto o en el elemento central del abigeato ha establecido unos parámetros, por lo menos. No cualquier persona que tenga ganado va a estar protegida por el capítulo específico del abigeato, va a estar protegido por el capítulo específico del abigeato la persona que tenga ganado para cría, mejora y engorde en un inmueble. Esto quiere decir que tenga una especie de emprendimiento, es decir, una empresa. Estamos con esto ya primera sospecha que se me termina de confirmar de que este tipo penal fue medio creado a pedido, a gusto y a pedido de un sector importante de la economía argentina, como el sector ganadero, así los ganaderos. Y por el otro lado, el concepto también me llama poderosamente la atención porque continúa el concepto enumerando un montón de actividades que no están incluidas dentro de lo que indudablemente históricamente se conoció como delito de abigeato. Es decir, las actividades, por ejemplo, de avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamientos semejantes, no constituyen ganado y quedan totalmente fuera de lo que es el concepto de abigeato. No podría jamás un apoderamiento de, como le dije yo, de gallinas o de gansos o de cualquier ave de corral, de avicultura, que es la cría de ave, no podría constituir en ningún momento abigeato, porque indudablemente estos animales no constituyen ganado, y el ganado es un elemento del tipo penal. Por lo tanto, estos agregados a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué incluye la actividad de tambo, granja, cultivo de la tierra, avicultura u otras crianzas, fomentos semejantes? Si estos elementos no están contenidos por lo que es el concepto de ganado, y por lo tanto no podrían quedar abarcada el hurto de uno de esos elementos como abigeato. Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y dónde encontramos la respuesta? Y con esto me lleva a confirmar que un sector económico importante de la economía argentina logró que el legislador le haga un capítulo y un tipo penal específico. ¿Dónde me doy cuenta de esto yo? Al cotejar el concepto de establecimiento rural con alguna norma que ya tenga un concepto de establecimiento rural. ¿Y saben con cuál coincide el concepto de establecimiento rural casi textualmente, con una sola diferencia que muy perspicazmente la quitaron? El concepto de establecimiento rural del Código Penal coincide con el concepto de establecimiento rural del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, del Código Rural de la Provincia del Chaco, del Código Rural de la Provincia de Santa Fe. En los códigos rurales de esas provincias, el artículo 1 define cuál es el establecimiento rural, y el concepto es el mismo. ¿Y quiénes crean los códigos rurales? ¿Bajo el amparo de quién? De las sociedades rurales de cada una de estas circunscripciones. Con eso me termina de confirmar a mí que si incorporaron el concepto que está en el Código Rural, indudablemente la protección no iba sobre la propiedad del ganado de cualquier persona, sino la propiedad del ganado de quien tenga una empresa o una unidad económica lo suficientemente sofisticada para que pueda criar, mejorar o engordar ganado. Si no, usted no tiene amparo de la ley. Estos son los elementos que mi explicación confirma mis argumentos de por qué creo yo que esto ha quedado así. Pero, llamativamente, en el concepto de establecimiento rural que está en el Código Rural de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Chaco, en ese código, en el artículo 1, cuando se define el establecimiento rural, el inmueble tiene que estar en el tejido rural, dice, en el Código Rural. En el Código Penal no hace referencia a que el inmueble esté ubicado en ningún lado. Por lo tanto, si usted tiene un inmueble que se destina a la cría, mejora y engorde de alguna forma de ganado mayor o menor, que está en el medio de la ciudad de Corrientes, en Junín y Córdoba, eso es un establecimiento rural y está protegido por el delito de abigeato. Cuando, históricamente, el delito de abigeato consistió en una conducta agravada de hurto porque los animales eran dejados en el campo. Ese elemento histórico de dejados en el campo desapareció
por obra y gracia, van a saber de qué, y fue sustituido por el elemento establecimiento rural, y enfocando la atención y la preocupación de la norma en este capítulo a ese elemento, al establecimiento rural, y no a lo que históricamente constituía hurto, que es que el elemento sea dejado en el campo en grandes extensiones de terreno fuera de la custodia inmediata del tenedor. Esto para que ustedes entiendan. Bajo estos elementos, bajo estas premisas, yo entiendo y me convenzo, estoy convencido, por ahí alguien me puede acercar argumentos que refuten mi teoría, pero esto me convence, el concepto de establecimiento rural, la exigencia que el establecimiento rural sea un lugar de cría, mejora y engorde, la coincidencia del concepto con el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, con el Código Rural de la Provincia de Santa Fe, con el Código Rural de la Provincia del Chaco. Todos esos elementos reunidos, como dirían los jueces, por separado no constituyen ninguna certeza, como dice la sentencia, pero unidos me dan a mí el plexo necesario para llegar a la certeza de que este es un tipo penal que protege a los establecimientos rurales, no a la propiedad del ganado. Esto es así. Si ustedes analizan, ustedes no pueden no opinar igual que yo, por supuesto, pueden estar totalmente en desacuerdo, esto que lo estoy yo divulgando, a pesar de hacer una explicación, es una explicación con mi particular manera de ver el tipo penal, mi propia impronta, de la cual ustedes pueden totalmente estar en desacuerdo y decir, no, mira, este es un orate, está diciendo cualquier cosa, y no, para mí no me parece que esto sea un tipo penal hecho a la medida de un determinado sector importante de la economía. Pero bueno, el tipo penal existe, ahí está, y se compone de estos elementos. Será reprimido de 2 a 6 años el que se apoderara ilegítimamente, y esto, bueno, ustedes, la coincidencia con el hurto, de una o más cabezas de ganado mayor o menor, y con este agregado de uno o más, es un agregado que la ley hace para tratar de superar esa discusión que yo les dije que había entre si para que exista hurto de ganado bastaba con que uno hurte una cabeza o más, porque ganado consistía el concepto de ganado en un grupo de bestias. Con este agregado que hace la ley, deja por tierra esa discusión y aclara que ya sea una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, eso constituye un apoderamiento calificativo de abigeato, siempre y cuando, y ahí viene este elemento fundamental que tiene que estar presente en la acción, se encontrará en un establecimiento rural. Si el ganado mayor o menor, ya sea una o varias cabezas de ganado, no están en un establecimiento rural, el delito es de hurto simple, no es un hurto calificado. Y el otro elemento es, indudablemente, y esto también es un indicio que me hace pensar de que el legislador intentó proteger siempre una unidad económica, en ocasión de su transporte, desde el momento de carga hasta su destino, que no era necesario ese agregado de la ley, incluyendo las escalas que se realizan durante el trayecto. Cuando hablamos en ocasión de su transporte, ya la jurisprudencia y la doctrina entendía ocasión de su transporte desde la carga hasta la descarga, incluyendo todas las, todas las paradas que se realizan en el camino. Es muy similar esto a lo que ustedes vieron en el concepto de transporte cuando vieron el hurto agravado de mercancías durante su transporte. Es muy, muy parecido el concepto, es el mismo, ¿no? En qué consiste durante el transporte. Y después tiene un agravante aquí, que es la primera que encontramos, que es un agravante de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuera de 5 más cabezas de ganado. Un agravante por la cantidad de cabezas de ganado, que también tiene sus antecedentes en estas leyes que yo les decía que trataba de diferenciar, pero casi siempre el abigeato se agravó por la cantidad de cabezas de ganado, y la inclusión de esta normativa, de la utilización, y esto tiene que ver con las notas periodísticas de ese momento, la utilización de un medio motorizado para su transporte. El tema del medio motorizado para su transporte es para el apoderamiento, ¿no? Algunos autores han entendido que, por ejemplo, para que se dé este agravante no puede coexistir este agravante con el arreo, porque una vez que uno arrea, supongamos una tropilla de animales, yo arreando la saco del establecimiento rural, en ese caso no sería agravado por el transporte. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo el transporte, y esto hay que entenderlo lógicamente, el transporte motorizado o el transporte motorizado para su transporte lo tengo alejado del establecimiento rural? Todo ese arrío que yo hago desde el establecimiento rural para subir los animales al transporte, no hay solución de continuidad en ese iter criminis, constituye la figura agravada.
¿Por qué? Porque yo estoy utilizando para el apoderamiento un transporte motorizado, por más que haya necesitado arriar los animales hasta el transporte. Si no, solamente se daría la figura grabada si el autor introdujera el medio de transporte motorizado dentro del establecimiento rural. Solo ahí se daría el agravante. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer el autor para evitar el agravante es sacar el medio motorizado del establecimiento rural, ponerlo afuera, y con eso se evitaría la figura grabada. Tendríamos esa solución ilógica si lo pensáramos de otra manera. Por lo tanto, el arrío puede constituir figura grabada, arrearla el animal, por más que algunos autores en la doctrina entienden que siempre que haya arreo no hay figura grabada, pero si el arreo es para subirlo a un medio motorizado, hay ese iter criminis, donde no existe solución de continuidad, es decir, no hay una concausa que corte el iter criminis, eso constituye figura grabada también. Entonces, la figura grabada se da por la cantidad de cabezas de ganado, 5 o más, de mayor o menor. Fíjense que la norma, y esto reitero lo que les expliqué hoy, la norma siempre hace referencia al ganado. Las actividades de granja o avícola que están contenidas dentro del concepto de establecimiento rural no constituyen ganado. Eso no es ganado. Entonces, uno se preguntaba, ¿no? ¿De dónde sacaron el concepto de establecimiento rural? ¿De dónde apareció? Ah, si uno se empieza a buscar un poquito, se da cuenta y confirma sus peores temores de que el concepto de establecimiento rural coincide con el Código Rural de las provincias con mayor o más importante actividad ganadera en el país. Bueno, si utilizar un medio para su transporte. No es necesario el medio, o sea, para que resumamos esto, el medio motorizado es para lograr el apoderamiento, ¿no? Esa es la idea del agravante. Entonces ahí tenemos nosotros un agravante y una reagravante, para que ustedes entiendan. Y bueno, con esto lo resumo. La explicación que di recién tenía que coincidir con esta lámina, a veces puede fallar. Estas son las agravantes: el número de cabezas de ganado, que es lo que yo les expliqué recién, y el medio motorizado para su transporte, que no quiere decir que no exista arreo. Puede haber arreo y puede a la vez haber una conducta agravada por la utilización del transporte motorizado para lograr el apoderamiento de las cabezas de ganado. ¿Se comprende hasta aquí? Tienen unos pulgares arriba. Sí, profe. Bueno, bien, perfecto. Y con esto vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Sí, sigo. Vamos a ver acá rápidamente en qué consisten las agravantes de este delito de abigeato. La primera agravante que tenemos nosotros es si se realizara en las condiciones previstas del artículo 164. Ustedes conocen perfectamente el artículo 164, que es el delito de robo, el cual posee dos características esenciales que lo distinguen del hurto, o sea, o agravan la conducta del hurto y la transforman en robo, que son la fuerza en las cosas, que siempre debe ser concomitante con la acción, o la violencia física en las personas, que puede ser antes, durante o después del hecho para lograr su impunidad. Estos elementos, estando presentes en la figura del abigeato, califican el abigeato y elevan la pena de 4 a 10 años de prisión. Una pena grave ya. Si nosotros pensamos la pena de 4 años, en los viejos códigos procesales, la excarcelación no estaba permitida, cuando el delito en su pena abstracta superaba los 3 años. Entonces ahí ya tendríamos acá en esta figura, en los viejos códigos procesales, por suerte algunos ya se abandonaron, no podría la persona gozar de la excarcelación si fuera imputado como una conducta agravada. Por ejemplo, porque para lograr el apoderamiento de las cabezas de ganado rompió el candado del corral del establecimiento rural. Ahí ustedes tienen un abigeato agravado por la circunstancia del 164. Fuerza en las cosas. Si tuvieron que reducir al cuidador de las vacas del establecimiento rural a un sereno y lo ataron y lo amordazaron, tienen violencia física en las personas, en ese caso estarían agravando la conducta del abigeato por la circunstancia del artículo 164. Si se alteraran en suprimir o falsificar en marcas o señales utilizadas para la identificación del animal, ustedes saben muy bien que la propiedad del ganado, el ganado es un bien registrable, ¿no? Es un bien registrado, o sea, hay registros rurales donde uno va y asienta la propiedad de su ganado a través de distintas marcas. En las épocas antiguas, la marca se grababa a fuego sobre el animal con un determinado diseño de cada una de las estancias de los establecimientos rurales, que debían registrar en un registro rural de propiedad de marcas y señales. Entonces, ese ganado, si uno lo veía deambulando por su campo y veía que tenía la marca de otro ganadero, tenía que devolverlo porque corresponde a su patrimonio, no al propio. Lo que hacían los cuatreros era cortar esa parte de
de la piel del animal o quemarla con otro para borrar cuál era la titularidad. Pero es un bien registrable porque existen registros. Y nosotros tenemos dos formas de marcar los animales o de señalizarlos, por decirlo. Hoy en día las señalizaciones son muchísimo más modernas. Hay a través de chip, hay señalización en frío, hay bueno, GPS, un montón de formas mucho más modernas y sofisticadas, electrónicas, digitales, para poder certificar la propiedad del ganado. Hoy en día estamos con eso. Pero la ley penal identifica dos formas antiquísimas, que son las marcas y las señales. Las marcas, que consistían, en otra, como les digo, en una época, una marca puesta a fuego, a hierro caliente sobre el animal. Hoy en día hay de otras índoles mucho menos agresivas para los animales. Y la señal era para el ganado menor, la marca para el ganado mayor, la señal para el ganado menor, que consistía en un pellizco, en un corte en la oreja de los animales, o en un botón que se le ponía en la oreja al animal, que también hoy en día hay elementos más modernos. No me voy a poner a decir yo, pues tengo menos campo que, ¿me entienden? No sé, cero campo, pero sé que hay instrumentos mucho más modernos en la actividad agropecuaria. Bueno, soy un bicho de ciudad, nunca no soy muy de ir al campo. Sé que en la actividad agropecuaria hoy en día se utilizan elementos mucho más modernos, digitales, con GPS, para poder identificar. Pero cuando hay alteración cuando hay alteración o supresión o falsificación, es decir, alterar es cambiarle los datos, digamos, para que parezcan otros. Suprimir es borrarle toda forma de marca, por ejemplo, destruir la marca. Alterar es hacerlo de otra forma, o falsificar, es decir, poner una marca que en realidad no la puso el propietario, que la está poniendo el autor. Las marcas o las señales que identifican al animal, eso agrava la conducta. Es decir, si el cuatrero se lleva al animal y borra la marca que tenía y le pone una marca distinta, en ese caso está alterando. O saca el animal y le pone la marca de otro, y en ese caso está falsificando. O le borra la marca y está suprimiendo. Eso constituye una figura grabada. Si se falsificaran o utilizaran certificado de adquisición, guía de tránsito, boleta, marca, señal, documentación equivalente, aquí nosotros tenemos una coincidencia con lo que serían los delitos de falsedades documentales, ¿no? De los artículos 293, 292, 293, ese tipo de falsedades documentales, porque lo que se alteran aquí ya no se suprimen, no se falsifican las marcas y las señales, sino lo que se hace son los certificados de adquisición, que es como una especie de boleto de compraventa, la titularidad de la tropilla de ganado o del animal. Las guías de tránsito, que son la documentación que uno tiene que certificar en SENASA y en otras instituciones gubernamentales para poder trasladar el ganado, donde tiene que estar la ruta y la guía del ganado, así por dónde va. Los boletos de marca y señales, que son los especie de DNI, ¿no? Los certificados de propiedad, donde están identificadas las marcas y las señales que cada propietario tiene, o cualquier documentación equivalente que sea falsa. Estamos hablando aquí de una coincidencia con lo que son las figuras de falsedades documentales, que están allá por el artículo 292, 293, que ya vamos a ver en su momento. Si ustedes recorren esa parte del Código Penal, van a ver que las falsedades documentales, hay formas de falsedad documental de estos mismos documentos identificados aquí. Si el partícipe en el hecho fuera una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización, transporte de ganado, de productos o subproducto de origen animal, una persona que se dedique a la crianza. Estamos hablando aquí de una especie de agravante por la condición de autor, propiamente dicha, un agravante de carácter objetivo, propiamente por la condición de autor. La condición que el autor debe tener para cumplir esta agravante es dedicarse a la crianza y al cuidado faenal, es decir, ser peón de campo, digamos, o dedicarse a la actividad agropecuaria, siendo peón o contrapropista. Pero si se dedica a esa actividad, la conducta se la agrava porque particularmente, en este caso, se entiende que tiene conocimientos de carácter especial o determinados que van a facilitar el apoderamiento, e incluso van a poder lograr que haya una superación mucho más fácil de las defensas predispuestas del tenedor del ganado, en este caso. Entonces, indudablemente la agravante va. En la agravante no dice a los titulares de los establecimientos rurales. Se olvidaron de esa parte. Pues hay muchos titulares de establecimiento rural que se dedican al cuatrerismo. Grandes productores o comercializadores de carne se dedican al cuatrerismo. Y eso, sin embargo, podría caer en una interpretación, pero hubiera estado bueno también para equiparar las cosas que los dueños o titulares de los establecimientos rurales o los encargados, no solo la persona que se dedica. Pues puede ser un gerente que no se dedique a la crianza, sino que se dedique a la parte administrativa del establecimiento rural, quedaría excluido del agravante. En este caso estaría una figura básica.
Sin el hecho de participar un funcionario público, violando los deberes a cargo o abusando de sus funciones. Ahí tienen dos formas de participación del funcionario público. No es lo mismo violando los deberes a su cargo, que es una circunstancia, que abusando de sus funciones. Ya abusando de sus funciones es poner al servicio de la malicia o del delito toda la capacidad funcional del agente. Eso es una circunstancia que siempre van a encontrar agravada ustedes. O facilitar directo o indirectamente la comisión, es decir, no participar como autor, pero sí lo facilitar. Ustedes conocen el concepto de facilitación, facilitamiento, que lo vieron en el caso de la prostitución o de la corrupción de los menores, es decir, allanar los obstáculos, generar las condiciones necesarias para que la acción se realice con mayor fluidez y libre de obstáculos. Eso constituiría también una figura calificada en este aspecto. Y bueno, con esto lo que tiene que ver con las agravantes, y me está quedando aquí, creo que el quinque, que es la reagravante, que se dice que en el caso de condena por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público, o reunión de las condiciones descritas en el artículo 67, 167 quater. Si nosotros vemos el 167 quater, estamos hablando del partícipe de una persona que se dedique a la crianza, ¿no? Inciso cuarto, es la persona que se dedica a la crianza, etcétera. Si tienen esas características y cometen los delitos, también además va a sufrir la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el funcionario público. Y en todos los casos previstos, y aquí hay una especie de adición, además de la pena privativa de libertad, una especie de pena pecuniaria que se le impone a los autores de este delito, el delito de abigeato, que en todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente con la multa equivalente. O sea, además de la pena privativa de libertad, va una pena pecuniaria, que es la de multa, del equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Es la incorporación del artículo 3 de la 25890. Quiere decir esto que lo que pretende aquí el legislador no es solamente reprimir con la amenaza de la pena, sino también recuperar los bienes que se pudieran haber, el valor por lo menos de los bienes que se pudieran haber sustraído de alguna manera. Y esto también ahí me hace ver de alguna manera, algún amanillo relativa a que los que están detrás de estos intereses o de aquellos que pretendían la sanción de esta ley, no es tanto la intención de reprimir solamente con cárcel, sino también de recuperar un poco lo que pierden, que es su capital, que es en este caso. Pero en conclusión, yo creo que sobran elementos para llegar a la conclusión a la que llego, por lo menos a mí me sobran elementos de convicción para llegar a la conclusión a la que llego, de que el tipo de abigeato ha desconocido todos los antecedentes, todos los fundamentos históricos que han tenido la figura, ha desconocido los elementos fundantes de una figura como el abigeato, que es que los elementos, por su característica principal de que se mueven autónomamente, son dejados en el campo, y se reduce así muchísimo la posibilidad de custodia por parte del tenedor. Ese era el fundamento de constituir el hurto de ganado en un hurto calificado o en un hurto campestre, como ha sido siempre, no solo en nuestra legislación histórica, sino en todas las legislaciones generales del mundo, que por lo menos las que dependen del derecho romano, de lo que es un ordenamiento romanista continental, tienen esa idea. Sin embargo, aquí el legislador realiza una disrupción increíble y transforma en abigeato el apoderamiento del ganado, sí, pero que se da en circunstancias muy particulares que no coinciden con las circunstancias históricas a las cuales se le ha dado llamar abigeato. Es decir, el abigeato solamente mantiene su nombre, pero no sus antecedentes históricos o sus fundamentos históricos. El legislador ha preferido proteger con mayor intensidad penal, con la creación de un propio capítulo, con tipos específicos, la actividad ganadera, es decir, los establecimientos rurales que se dedican a la crianza, mejora o engorde del ganado, y desproteger absolutamente a las personas que se dedican a esta actividad, pero que no alcanzan a colmar la capacidad económica que se requiere para tener un establecimiento rural. La sola ausencia de ese elemento, es decir, para resumirlo, por ser pobre, la persona no está protegida por la ley, porque así usted tenga en su inmueble 100 cabezas de ganado, pero no tenga un establecimiento rural y a usted se la sustraen, eso es un hurto simple, ni siquiera un hurto campestre. Y ahí se dan cuenta ustedes que este tipo penal ha venido a traer más, si se quiere, más desigualdades
qué justicia, ¿no? Bueno, gente, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? El jueves vamos a ver el delito de extorsión. ¿Mm? Y después ya les voy a dar un trabajo práctico el jueves sobre abigeato y extorsión. Y el martes que viene vamos a dar ya defraudaciones, ¿no? Sí, a ver, consultas. Dice, ahora está planteando lo mismo con el tema de los silobolsas. El presidente presentó un proyecto para que se tipifique como vandalismo rural a cualquier, bueno, y así vamos a tener el abigeobolsa, ¿viste? Una especie de abigeato para las bolsas, y así seguimos. Ave de gran porte entraría el ñandú, y es una interesante pregunta. Para mí el ñandú no es ganado, porque es un ave. Pero podría discutírtelo cualquiera por el porte, ¿no? Pero para mí el ser ave no es ganado. Estamos hablando de bestias que apacientan en los campos, que se reúnen en grey o rebaño, tienen que ser bovino, equino, háganlo más simple. El búfalo es ganado. Las alpacas, las vicuñas, los guanacos también son ganados. Bueno, gente, ¿alguna consulta que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir? Doctor, Sí. en cuanto a transporte, hay que buscar, digamos, el concepto como para ver qué se entiende, porque como usted dijo que si las vacas van al costado de la ruta no ¿Transporte implica motorizado? transporte. No, no, no. El concepto No, 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 es la primera parte, no del agravante. mm, Em, en la ocasión de su transporte. En los elementos de ocasión de su transporte es cuando los animales son transportados. Del momento de la carga, todo el trayecto y las paradas que realicen en el trayecto de su transporte y hasta el momento de la descarga. Inclusive, ¿no? Eso quiere decir el concepto de transporte. Lo vieron ustedes en el hurto de mercaderías transportadas. Ahí está el concepto de transporte. O de cosas transportadas, que incluye el concepto. Desde la carga, todo el trayecto y las paradas que realicen en ese trayecto y hasta el momento de la descarga inclusive. Eso es durante su transporte. Puede estar el camión parado en una estación de servicio, ¿me entendés? Ahí, pasando la noche el camionero, eso es en ocasión de su transporte, por más que no se esté movilizando. Porque transporte no quiere decir que se esté moviendo, quiere decir que es un lapso. Cuando hablamos en ocasión de su transporte, tienen que pensarlo todos con un concepto jurídico, sería una especie de 10 ad quem, es decir, un plazo, un lapso. Desde la carga, todo el trayecto donde se va movilizando el animal, las paradas que se realicen, hasta la descarga inclusive. Como eso piénsenlo. No como el hecho de transporte que se esté moviendo la vaca arriba del camión. Ese es un concepto ontológico, ahí no va. Es un concepto jurídico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No más preguntas? Bueno, gente, nos vemos entonces el jueves. ¿Eh? Vamos a ver extorsión el jueves. Yo ahora hago todos los temas que hay que hacer acá y subo la clase de esta noche al YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, porque ahí están todas las clases. No se olviden de eso. Nos vemos el jueves y vamos a ver extorsión. La extorsión no es muy largo y vamos a ver un poquito el trabajo práctico, ¿está? Nos vemos, gente. Chao, doctor. Espero que les sirva. Chau, chau.